ya no pienso más. Su salud colectiva es un punto de llegada de distintos procesos que van a confluir en el instituto. Nosotros en la UNLA empezamos en los inicios, en el 96 fueron las primeras reuniones con Ana y con Leonardo Huertain. En el 98 lanzamos la primera cohorte de la maestría, después vinieron la especialización en gestión en salud, después la especialización en epidemiología, después en el 2005 lanzamos la revista Salud Colectiva, después vino el doctorado en salud colectiva y en el 2011, con un subsidio que dio Alicia Kirchner, construimos el edificio que es el instituto. Es decir, que es una confluencia de distintas experiencias que éramos en sus orígenes, porque esto a su vez tiene un antecedente entre el año 87 y el 93, que éramos médicos, pediatras del Hospital de Niños, que teníamos una crisis entre la alta tecnología y los problemas de salud de la gente, hicimos unas jornadas de atención primaria de la salud. Ahí empezó el grupo a preguntarnos cosas que no eran parte de la currícula de la facultad, ni era lo que se planteaba en los hospitales, que era un poco el trabajo comunitario, el trabajo en los centros de salud y el trabajo en los territoriales. Así que el instituto hay que verlo como un punto de llegada de una cuestión de procesos de montones de compañeros y compañeras, con mucha colaboración de muchos profesores latinoamericanos y con una fuerte formación nuestra en Brasil. ¿De dónde viene el concepto de salud colectiva? Ahora te iba a preguntar por eso, digo, ¿y por qué es salud colectiva y no salud a secas? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, hay una vieja discusión sobre el tema de lo... Primero, que salud es una cosa imposible de definir. Si vos ves la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es un imposible. El perfecto estado de bienestar biopsíquico, psíquico y social. Pues no existe ninguna persona, un robot para eso. Eso marca la dificultad del objeto, entre comillas, de salud. Hay muchas posiciones ya en el siglo XVIII sobre que la medicina era un hecho social. Eso lo va a plantear John Peter Frank en Alemania, y decía: la miseria es la madre de todas las enfermedades. Carrillo, que va a pasar por Alemania, yo creo que ha tomado contacto con esa frase en algún momento, porque él cuando está acá en Argentina, va a plantear como ministro, va a decir, frente a la enfermedad que genera la miseria, frente al infortunio frente al infortunio de los pueblos, los microbios como causa de enfermedades son unas pobres causas. Marcada fuertemente la cuestión social. Es decir, que la medicina social aparece ya allá en el siglo XVIII. Después, otra fuerte figura fue Henry Sigeris en Estados Unidos, que era un suizo que escapaba del nazismo, que va a ser un referente muy fuerte para toda la medicina social latinoamericana. Después va a aparecer una medicina social latinoamericana que se va a adjetivar, que va a tener una matriz marxista, estoy hablando de los 60, 70, y después en Brasil, cuando ese concepto de medicina social, que era visto por las dictaduras como algo rojo, también era criticado por la palabra medicina, que no implicaba o no abarcaba a todas las profesiones y trabajadores. Entonces, por un lado había una tensión con el concepto de medicina, que en Brasil lo van a reemplazar por salud, y social lo van a reemplazar por colectivo. Salud colectivo es un principio muy fuerte en la sociología, donde se plantean, estudiamos individuos o colectivos, lo individual y lo colectivo. Brasil va a desarrollar eso, pero lo desarrolla en una mezcla de desarrollo conceptual y temores con las dictaduras. Nosotros adherimos a ese concepto básicamente porque adherimos y porque además no es correcto el concepto medicina, porque hay un montón de otras profesiones que trabajan y que no se ven reflejados en el concepto de medicina. Cuando Pasteur aísla las bacterias, empieza un modelo, que es el modelo pasteuriano, que es el de las infecciones. Ahí van a tener un rol muy fuerte los infectólogos. Esa herencia que es dominante hace que
un infectólogo se ha presentado como un epidemiólogo, lo cual no son sinónimos. Una cosa es estudiar las infecciones y otra cosa es estudiar lo que estudia la epidemiología. ¿Qué estudia la epidemiología? Estudia la distribución, la frecuencia y las calidades de los procesos salud, enfermedad, atención. No estudia solo las enfermedades. Por ejemplo, yo podría hacer epidemiología del embarazo. Yo puedo hacer epidemiología de los accidentes automovilísticos. Es decir, es una mirada colectiva sobre los eventos de salud, de enfermedad, de muerte de unas poblaciones. Es decir, tiene una mirada poblacional, no una mirada individual. Hay antecedentes muy claros en la misma Argentina. Emilio Coni, que era un higienista prepasteuriano, él decía, yo no soy médico de personas, soy médico de ciudades, y Emilio Coni estaba preocupado con el agua corriente, las cloacas, es decir, con el saneamiento, que es el movimiento de los higienistas, muchos de los cuales estaban fuertemente ligados al positivismo. Ahí empezamos a meternos en entrecruzamientos epistemológicos y filosóficos, donde vemos lo social con el positivismo, lo social con el marxismo, lo social como parte de los gobiernos populares, que no hacen nada más que colocar un tema que es de muchísima importancia, como es la enfermedad y la muerte. Nosotros aceptamos cualquier disciplina. Es más, si vos vieras los estudiantes, tenemos abogados, tenemos contadores, tenemos gente egresada de la carrera de la UNLA de diseño visual, es decir, tenemos gente, educadores populares, es decir, no formamos médicos. Sí tenemos interés que vengan los médicos porque es necesario, digo, dar una disputa con la concepción de la ideología médica, esa visión medicalizante. En cuanto al respecto a los marcos teóricos, algo que siempre aprendimos con Mario Testa, no nos importa la postura ideológica de la persona que acuda a clase, sino aceptamos cualquier postura ideológica siempre y cuando la pueda defender. Es decir, que la pueda defender, que la pueda argumentar por qué. En ese sentido, no tenemos ningún prurito. Lo que no queremos es loros repitiendo, sea de donde sea. Queremos gente que piense. ¿Por qué? Porque generalmente los egresados universitarios han tenido a lo largo del tiempo un empobrecimiento teórico muy grande. Ya lo decía Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía de los universitarios, son los bárbaros modernos. ¿Por qué? Cada vez saben más de menos. Y eso se visualiza claramente cuando vos haces una reunión social y se reunieron todos los oftalmólogos. La pareja del oftalmólogo que sale de la fiesta y dice, es un embole, no vengo nunca más, pues se pasaron a hablar todo el día de la retina, el glaucoma y esas cosas. Es decir, terminan estudiando una cosa tan pequeña, que realmente empobrece intelectualmente. En ese sentido, nosotros tratamos de problematizar, seguimos a Bourdieu con aquello de hay que objetivar al sujeto objetivante. No me importa lo que piense, sí me importa que sepa lo que piensa. El problema que hay con la medicina se exacerba, empieza en Estados Unidos en 1910 con el informe Flexner, que reordena la medicina y la hace la medicina que conocemos ahora, centrada en el hospital, y después de la Segunda Guerra Mundial, con la explosión de la gran ciencia de los americanos, que tecnologizan mucho. Y lo que ha habido es una separación, es decir, que se intenta, y el capitalismo es muy fuerte en eso, es romper el vínculo entre el trabajador de la salud y el usuario. Y lo intermedia con un aparato, con una máquina. Al intermediarlo, obviamente, eso empieza a costar más caro. ¿Estoy hablando contra las tecnologías? No estoy hablando contra las tecnologías, pero estoy diciendo que el 80%, y está demostrado epidemiológicamente, el 80% de los motivos de consulta son temas banales, que se resuelven en un diálogo, que se resuelven en un conocimiento del otro y lo que le pasa al otro en su singularidad. No necesito un aparato. Yo no necesito hacer una tomografía computada a cada persona que me consulta. Entonces, esa cuestión de interponer la tecnología en el medio está provocando grandes disturbios en los procesos relacionales. Yo creo que te lo hemos comentado en otro reportaje que me hiciste. Es decir, eso aparece fuertemente. La gente se queja, el médico no me toca. Entonces, lo que tenemos que cambiar, y esto lo hemos publicado, hay que cambiar el eje de la institucionalidad.
Hay que ir de las grandes instituciones sociales a pequeñas instituciones sociales a escala humana. ¿Por qué? Porque cuando más crece son ingobernables. Eso está. Norbert Elias, un sociólogo de este siglo, pero del siglo pasado, decía, ¿cuándo hay más conflicto en una organización? Cuando son muchos, cuando no se conocen y cuando no se conoce lo que hace el otro. Las organizaciones, un gran hospital, una gran universidad, en la medida que va creciendo, va llevando a eso, con lo cual lo que hace es aumentar el conflicto. Tendríamos que pensar las organizaciones sociales pequeñas, muchas, pero pequeñas, hechas a escala humana, para que puedan conocer a sus estudiantes, conocer a sus compañeros y hacer pequeños grupos que sean mucho más eficaces y eficientes que pensar la gran universidad o el gran hospital. ¿Pero por qué hacemos? Porque no tenemos teoría. Entonces pensamos con el modelo de la fábrica, la gran hospital. Entonces vamos a tener el Hospital Posada con 7.000 trabajadores. Una egresada nuestra es directora por segunda vez. Bueno, vos hablás con ella y decís, pobre mujer. Un secretario de salud, psicólogo, egresado nuestro, decía, yo al final de la tarde no me voy, huyo. Porque los problemas sociales no es la tangibilidad del trabajador material, que le piden 10 cajones y hace 10 cajones y terminó. El trabajo social es infinito, se reproduce, son como si fueran conejos. Vos decís, ¿quién? Alguien no, es la dinámica de lo social. Es como el trabajo doméstico. El trabajo doméstico se reproduce para sí mismo. No es que uno tenga mala suerte o que pertenece a tal signo del zodíaco. Lo social tiene una capacidad de reproducirse muy diferente a cómo funciona el capital, la producción y la tangibilidad del producto. Si no entendemos eso, vamos a seguir sufriendo con estas organizaciones. Eso lo trabajamos muy fuertemente y lo más confortable es que cuando les explicamos esto, los trabajadores lo entienden y se sienten tranquilos. Es decir, como muchas veces yo digo, le sacamos el trabajo a los psicoanalistas porque logran entender el padecimiento. Recuerdo en este momento una nutricionista que estaba en San Martín de los Andes y venía de Buenos Aires, me había pasado creo que por La Pampa, y cuando explico esto, la chica dice, yo pensé que era una nube negra que me perseguía a mí. Claro, porque ella iba cambiando de provincia, de instituciones, y siempre encontraba lo mismo. ¿Qué es lo que encontraba? Encontraba en los pies una organización social, en su cabeza que llevaba una pirámide donde era todo racional y producían autofía, eso no existe. Lo que podemos hacer es orientarlos a la página del instituto, donde tienen 2 programas. Un programa cronológico, donde está la secuencia, inclusive pueden elegir el día, y otro programa temático, y ver en los temas las mesas que resultan de interés, porque hay temas totalmente diferentes. Hay 67 actividades, van desde cuestiones urbanas, cuestiones de la pandemia, de la epidemiología, de la gestión, de cuestiones alimentarias, de cuestiones antropológicas, de la violencia, de la revista científica. Vamos a presentar el primer juego, un juego que usábamos en clase, que ahora lo transformamos junto con la gente de informática en un juego didáctico, gratuito para indicadores epidemiológicos. Se va a presentar una mesa que articula el proceso de traducción de la revista al inglés, que lleva un nombre que es un chiste que hace Claudia Bertola, que es la directora del traductorado, que se llama Remando en dulce de leche repostero, que es una cosa que yo escribí en un artículo y que después una traductora le fue a preguntar, ¿cómo se traduce al inglés Remando en dulce de leche repostero? En la cual es una articulación entre la revista, el traductorado de la UNLA y una argentina que dirige un posgrado en Estados Unidos, y ahí va circulándose, y sin pagar un peso se va logrando traducir la cuestión al inglés. Es decir, hay montones de temas, todos los temas que tienen que ver con la salud colectiva, viendo el programa van a empezar. Hoy empezamos ya con Cecilia Minayo, que es una referente en estudios de la violencia en América Latina, y todas esas mesas van a ser parte del canal de YouTube del ISCO, que van a estar ahí para el libre acceso. La pandemia es un gran disruptor, siempre un gran disruptor social, esto lo dijimos desde el inicio, digamos, estamos en un laberinto. Es decir, si vos lo mirás infectológicamente o epidemiológicamente en una mirada muy acotada, hay que hacer aislamiento, hay que hacer cuarentena. Se acaba la pandemia. Lo que pasa es que no podemos, además, y ahí empiezan lo que pasa en los países desiguales. No tenemos un Estado que pueda darle un subsidio a cada uno de los ciudadanos para que no trabajen durante 3 meses. Tampoco tenemos habitantes que tengan una casa que les permite tener aislamiento.
ni tenemos gente que tiene agua potable que puede lavarse las manos. Entonces, la solución sería parar el país y vacunar a todos. Pero las vacunas no se pueden, aunque tengas plata, no las puedes conseguir. Hay 10 países que concentraron el 70% de la vacuna. Entonces, ojo con hacer lecturas simplistas del debe ser en la Argentina, porque Argentina no tiene las condiciones, sobre todo saliendo del desastre que hizo Macri, que es el gran problema de la pandemia, es la desigualdad en el acceso a las vacunas y el peligro que eso implica. Yo el otro día lo hablaba con Gerardo en el programa de él, es decir que, ojo, porque me vacuno yo, se vacuna mi familia, se vacuna mi pueblo, se vacuna mi país, pero el riesgo de la pandemia sigue estando, porque mientras no estemos todos, todas y todes vacunados, el virus se va a seguir multiplicando, va a seguir produciendo mutaciones, y alguna de esa mutación puede superar las capacidades que tiene de generar anticuerpos la vacuna. Esa ruleta rusa estamos jugando. Lo que pasa es que el capitalismo le importa 3 pitos, y no, porque era un momento fuerte para una gran movida de los organismos internacionales para comprar, repartir, cosa que no se está pudiendo hacer con el proyecto de la OMS, y para liberar patentes para que los países empiecen a producir. Algunos van a decir, pero no hay capacidad. No importa que no haya capacidad, por lo menos hay países que tienen capacidad y no están produciendo. Y hay otros que empiecen a tener, porque puede haber otras pandemias. Entonces, es un momento en el cual tenemos que pensar en términos de humanidad, no en términos de tasas de ganancia. Esto no se está consiguiendo y estamos jugando a la ruleta rusa, no como Argentina, que Argentina viene muy bien con su porcentaje de vacunación y va a entrar rápidamente en poco tiempo en los 50%. A mí me preocupa ya no Argentina, me preocupa África o algunos otros países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque yo también soy vulnerable a que ellos no se vacunan. No puedo tener una mirada tan cortoplacista, tenemos el 80% de vacunación los argentinos, y los países limítrofes, y África, el continente. Entonces, esas son las cuestiones de las miradas. Lo que hay que hacer está claro. Lo que pasa es que no se puede hacer. Yo no puedo ir a una villa a decirle lo que deben hacer. Estoy totalmente descontextualizado. Y si pensamos, las normativas son hechas para gente de clase media, por lo menos. Esas son las contradicciones. Por eso dije, la peor pandemia son las desigualdades.